Mi hijo me gritó en la cara: «Solo estorbas, no sirves para nada, vete de aquí». Y yo se me fui en silencio, sin mirar atrás. Meses después, él lo perdió todo. Y cuando vino a pedirme ayuda desesperado, descubrió quién había comprado su casa. Me llamo Raúl César Cabrera, tengo 60 años, y esta es la historia de cómo mi propio hijo me echó de su vida como si fuera basura, y cómo la vida le enseñó una lección que jamás olvidará. Antes de continuar, si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete al canal y déjame un comentario diciéndome desde qué parte del mundo me estás viendo. Me encanta saber que no estoy solo en esto, y si crees que esta historia merece ser escuchada, ayúdame a llegar a 200 likes en este video. Tu apoyo significa todo para mí. Ahora sí, déjame contarte cómo empezó todo esto. Fue un sábado por la tarde. Yo había llegado a la casa de mi hijo Sebastián sin avisar, como solía hacer antes, cuando todavía me sentía bienvenido. Llevaba unas herramientas que él me había pedido prestadas hacía meses, y que yo finalmente había conseguido reparar en mi pequeño taller. También llevaba un pastel de 3 leches que compré en la panadería del barrio, ese que a él le encantaba cuando era niño. Toqué el timbre. Escuché pasos apresurados. La puerta se abrió, pero no con la sonrisa que yo esperaba. Sebastián me miró con esos ojos fríos, esos ojos que ya no me reconocían como su padre. «¿Qué haces aquí?», me dijo sin siquiera saludarme. «Hijo, te traje las herramientas que me pediste, y pensé que... No te pedí que vinieras hoy. Tengo visitas importantes». Detrás de él, escuché risas, risas elegantes, de esas personas que usan palabras rebuscadas y trajes caros. Me di cuenta de que estaba avergonzado de mí, avergonzado de mi camisa de trabajo, de mis manos callosas, de mi acento que todavía carga el peso de los barrios humildes de Guadalajara. «Perdón, hijo, no quise...» «Papá, ya basta». Su voz se endureció. «Siempre haces esto, siempre. Apareces sin avisar, siempre interrumpes. No entiendes que ya no eres parte de mi vida». Sus palabras fueron como cuchillos. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. «Sebastián, yo solo quería... No quiero nada de ti, ¿entiendes? Nada. Solo estorbas. No sirves para nada. Vete de aquí y no vuelvas». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mis manos temblaban sosteniendo ese pastel que ahora parecía tan ridículo, tan fuera de lugar. Las herramientas pesaban como piedras en mi otra mano. Lo miré a los ojos buscando al niño que yo crié, al que cargué en mis hombros, al que enseñé a andar en bicicleta. Pero ese niño ya no estaba ahí. En su lugar había un extraño, un hombre que me miraba con desprecio. No dije nada más. Di media vuelta y me fui. Caminé por esa calle residencial donde él ahora vivía, tan diferente a las calles de tierra donde yo lo crié. Y mientras caminaba, sentí algo quebrarse dentro de mí. No era solo mi corazón, era mi dignidad, mi esperanza, mi fe en que el amor de un padre siempre sería suficiente. Pero me equivoqué, y esa equivocación estaba a punto de enseñarle la lección más cara de su vida. Para entender cómo llegamos a ese momento, tengo que llevarte 35 años atrás, a un pequeño pueblo en las afueras de Guadalajara, donde yo nací y crecí. Mi familia no tenía nada. Mi padre era campesino, mi madre vendía tamales en el mercado. Éramos 7 hermanos hacinados en una casa de 2 cuartos con techo de lámina. Yo dormía en el suelo, compartiendo una cobija raída con mis hermanos menores. Pero a pesar de todo, éramos felices. Teníamos amor, teníamos dignidad, teníamos sueños. Cuando cumplí 15 años, le dije a mi padre: «Papá, yo voy a salir de aquí. Voy a construir algo mejor para mi familia». Y así lo hice. Me fui a la ciudad con 200 pesos en el bolsillo y un corazón lleno de esperanza. Trabajé en lo que fuera, cargando bultos en el mercado, limpiando pisos, reparando lo que otros tiraban. Dormía en cuartos compartidos con 10 personas más. Comía una vez al día. Ahorraba cada centavo como si fuera oro. Con el tiempo aprendí el oficio de carpintería. Descubrí que tenía buenas manos para trabajar la madera, para crear cosas hermosas de lo que otros consideraban desechos. Empecé a hacer muebles por encargo, trabajando 16 horas al día, 7 días a la semana.
Así conocí a Marisol, el amor de mi vida. Ella trabajaba en una tienda de telas del centro. Era hermosa, pero más que eso, era bondadosa. Me vio no por lo que tenía, sino por lo que yo era. Un hombre trabajador, honesto, con sueños más grandes que su realidad. Nos casamos en una ceremonia sencilla. No teníamos dinero para un gran festejo, pero teníamos amor de sobra. Ella era mi compañera, mi apoyo, mi razón para seguir luchando cuando el cansancio me vencía. 2 años después nació Sebastián. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Sostuve a ese pequeño ser en mis brazos, con sus ojitos cerrados y sus manitas diminutas aferradas a mi dedo, y juré que él nunca pasaría lo que yo pasé. Juré que él tendría educación, oportunidades, un futuro brillante. Este niño va a ser alguien importante, le dije a Marisol. Va a tener todo lo que nosotros no tuvimos. Y cumplí esa promesa. Sebastián era mi mundo. Trabajaba como mula, para que él tuviera lo mejor. Mientras otros niños llevaban cuadernos usados, el mío tenía cuadernos nuevos. Mientras otros usaban uniformes heredados, el mío siempre estaba impecable. Nunca le faltó comida en su plato. Nunca le faltó amor en su corazón. Marisol y yo nos sacrificamos todo. Dejamos de salir, dejamos de comprarnos ropa, dejamos de vivir para nosotros. Todo era para Sebastián. Todo. Cuando cumplió 10 años, mi taller de carpintería ya había crecido. Contraté a 3 ayudantes y empecé a recibir encargos más grandes. El dinero no sobraba, pero ya no faltaba. Pudimos mudarnos a una casa más grande, en un barrio más seguro. Sebastián era brillante en la escuela. Siempre el primero de su clase, siempre con las mejores calificaciones. Los maestros me decían, «Don Raúl, su hijo tiene un futuro prometedor. Debe enviarlo a la universidad». Y eso hice. Vendí mi camioneta, empeñé las joyas de Marisol, pedí préstamos. Todo para que Sebastián pudiera estudiar administración de empresas en una de las mejores universidades privadas de Guadalajara. Mientras él estudiaba en salones con aire acondicionado, yo trabajaba bajo el sol, respirando aserrín, con las manos sangrando por las astillas. Pero lo hacía con gusto, porque era mi hijo, porque lo amaba más que a mi propia vida. Entonces ocurrió lo inesperado. Marisol enfermó. Cáncer de páncreas, dijeron los doctores. Avanzado, inoperable. Gasté hasta el último centavo en tratamientos que sabíamos no funcionarían, pero tenía que intentarlo. No podía dejarla ir sin luchar. Sebastián tenía 20 años cuando su madre falleció en mis brazos, en ese hospital que nos dejó endeudados por años. Después del funeral, abracé a mi hijo y le dije, «Ahora somos tú y yo contra el mundo, mijo, pero vamos a salir adelante. Tu mamá hubiera querido que terminaras tus estudios». Y seguí trabajando. Con el corazón roto, con el alma destrozada, pero seguí. Porque un padre no se rinde, un padre no abandona. Sebastián se graduó con honores. Yo estaba en primera fila con mi único traje, ese que había usado en mi boda y en el funeral de Marisol. Lloré de orgullo cuando lo vi recibir su diploma. Pensé, todo valió la pena. Todo el sacrificio, todo el dolor. Todo valió la pena. ¡Qué equivocado estaba! Poco después, Sebastián consiguió un trabajo en una empresa multinacional. Empezó a ganar en un mes lo que yo ganaba en 6 meses. Se mudó a un departamento elegante en la zona residencial. Compró un auto del año. Empezó a vestir con trajes caros y a frecuentar restaurantes donde un plato costaba lo que yo ganaba en una semana. Y yo seguía siendo el mismo. El carpintero de manos callosas, el hombre sencillo que olía a madera y a trabajo honesto. Al principio, Sebastián todavía me visitaba. Me invitaba a comer, me preguntaba cómo estaba mi negocio, pero con el tiempo, esas visitas se hicieron menos frecuentes, las llamadas más cortas, las excusas más comunes. «Estoy muy ocupado, papá. Tengo una junta importante. Otro día te llamo». Pero ese otro día nunca llegaba, y yo, como el tonto que era, seguía esperando. Seguía creyendo que mi hijo me amaba como yo lo amaba a él, hasta que conoció a Valeria. Valeria era todo lo contrario a Marisol, donde mi esposa había sido humilde y bondadosa.
Valeria era arrogante y materialista. Venía de una familia de dinero, de esas que miden a las personas por el tamaño de su cuenta bancaria y la marca de su reloj. La primera vez que la conocí fue en una cena que Sebastián organizó en su departamento. Yo llegué con una botella de vino que el tendero del barrio me recomendó, pensando que sería un gesto bonito. Valeria la miró con desprecio evidente. ¡Ay, qué pintoresco!, dijo, con esa sonrisa falsa que no alcanzaba sus ojos. Sebastián se apresuró a tomar la botella. Gracias, papá, la guardaremos para otra ocasión. Otra ocasión que nunca llegó, estoy seguro. Durante la cena, Valeria no dejó de hacer comentarios sutiles, de esos que se disfrazan de inocentes, pero que cortan como cuchillos. Así que usted es carpintero, don Raúl. ¡Qué interesante! Supongo que alguien tiene que hacer ese tipo de trabajo, ¿verdad? Sebastián me contó que creció en un barrio muy humilde. Debe estar tan orgulloso de ver lo lejos que ha llegado su hijo. Tan diferente a, bueno, ya sabe. Cada palabra era un recordatorio de que yo no pertenecía a su mundo, de que era un estorbo, una vergüenza, un recordatorio incómodo del pasado pobre que Sebastián quería olvidar. Y mi hijo no me defendió, ni una sola vez. Solo bajaba la mirada, cambiaba de tema, se ponía del lado de ella. Esa noche, cuando me despedí, intenté abrazarlo como siempre hacía. Pero él se puso rígido, incómodo. «Cuídate, papá», me dijo empujándome suavemente hacia la puerta. En el camino a casa, las palabras de Valeria resonaban en mi cabeza. Pero más dolorosas eran las palabras que Sebastián no dijo, las defensas que no hizo, el amor que no mostró. Se casaron 6 meses después, en una boda fastuosa que costó más que todo lo que yo había ganado en mi vida. Yo estaba invitado, por supuesto, pero me sentaron en una mesa al fondo, lejos de los invitados importantes, como si fuera un pariente lejano del que había que avergonzarse. Valeria llevaba un vestido que costaba lo mismo que el tratamiento completo de quimioterapia de Marisol. Yo no pude evitar pensarlo mientras los veía intercambiar votos de amor eterno. Después de la boda, las cosas empeoraron. Sebastián dejó de visitarme por completo. Ya no iba a mi taller, ya no comía en mi casa. Las únicas veces que lo veía era cuando yo tomaba la iniciativa de visitarlo, y cada vez me recibía con menos entusiasmo. «Papá, deberías avisar antes de venir». «Papá, estamos ocupados este fin de semana». «Papá, no es un buen momento». Un día me atreví a preguntarle, «Hijo, hice algo malo, ¿por qué ya no quieres verme?» Se quedó callado por un momento, incómodo. Luego dijo, «No es eso, papá, es solo que tenemos vidas diferentes ahora. Valeria y yo nos movemos en ciertos círculos sociales, y tú, bueno, tú no encajas ahí». «¿No encajo?», repetí, sintiendo un nudo en la garganta. «Soy tu padre». «Lo sé y te lo agradezco. Pero debes entender que las cosas han cambiado. Yo he cambiado». «¿Cambiaste tanto que ya no tienes espacio para el hombre que te dio todo?». Se molestó. «No empieces con eso. No me eches en cara tus sacrificios. Yo no te pedí que hicieras nada de eso». Sus palabras me golpearon como un puñetazo. «¿No te pedí? Sebastián, eras un niño. Era mi deber, mi amor». «Era tu elección», me interrumpió. «Y ahora yo estoy haciendo las mías. Por favor, respétalo». Me fui de su casa con el corazón destrozado. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo el niño que yo cargué en mis hombros ahora me miraba como si fuera un extraño molesto? Los meses siguientes fueron una tortura lenta. Sebastián compraron una casa enorme en una zona residencial exclusiva. Yo solo lo supe porque lo vi en sus redes sociales, donde publicaba fotos de su vida perfecta, su esposa hermosa, su casa impresionante, sus viajes a playas paradisíacas. Yo no aparecía en ninguna foto. Era como si no existiera. Un día reuní valor y lo llamé. «Hijo, me gustaría conocer tu nueva casa. Escuché que te mudaste». Hubo un silencio incómodo. «Papá, la casa todavía no está lista para visitas. Estamos remodelando». «No me importa cómo esté. Solo quiero verte». «Otro día, ¿sí? Te prometo que te invitaré cuando todo esté listo». Ese día nunca llegó.
Pasó mi cumpleaños número 59 y no recibí ni una llamada de él. Pasó el aniversario de la muerte de Marisol, la fecha más dolorosa del año para mí, y tampoco se acordó. Yo seguía trabajando en mi taller, haciendo muebles, ganándome la vida honestamente. Pero cada noche al llegar a mi casa vacía, miraba las fotos de Sebastián cuando era niño y me preguntaba, ¿en qué momento lo perdí? Empecé a escuchar rumores en el barrio. La gente hablaba, murmuraba. Dicen que el hijo de don Raúl se avergüenza de él. Dicen que ya ni lo visita. Pobre don Raúl, después de todo lo que hizo por ese muchacho. La humillación no era solo privada, era pública. Todo el barrio sabía que mi hijo me había abandonado. Y lo peor era que a pesar de todo yo seguía amándolo. Seguía esperando que un día despertara, que recordara quién lo crió, quién se sacrificó por él, quién lo amó incondicionalmente. Pero ese día no llegaba. Y Valeria seguía envenenándolo contra mí. Lo sé porque un día, accidentalmente, escuché una conversación telefónica cuando fui a dejar unos documentos que Sebastián había olvidado en mi casa años atrás. «Tu padre tiene que entender su lugar», decía ella. «No puede seguir apareciendo como si fuera uno de nosotros. Es vergonzoso, Sebastián. Mis amigas preguntan quién es ese señor mayor que viene con ropa de obrero. ¿Qué se supone que debo decirles?» Y Sebastián, «Mi hijo», respondió, «tienes razón, voy a hablar con él». En ese momento supe que lo había perdido. No por accidente, no por descuido. Lo había perdido porque él eligió perderme, porque decidió que yo no valía la pena. Pero el golpe final todavía estaba por venir. El día que cambió todo fue el cumpleaños de Valeria. Sebastián organizó una fiesta en su casa, una de esas celebraciones ostentosas con catering, música en vivo y decenas de invitados elegantes. Yo no estaba invitado. Lo supe porque vi las fotos en redes sociales. Vi a toda esa gente desconocida celebrando en la casa de mi hijo, mientras yo no había recibido ni siquiera una llamada. Algo dentro de mí se quebró esa noche. La humillación, el rechazo constante, el ser tratado como un fantasma en la vida de mi propio hijo, todo explotó. Al día siguiente, decidí ir a verlo, sin avisar, sin pedir permiso. Necesitaba hablar con él, mirarlo a los ojos y preguntarle, ¿por qué? ¿Qué hice para merecer esto? Llegué a su casa en mi vieja camioneta. El contraste era brutal. Mi vehículo oxidado y lleno de aserrín estacionado, frente a esa mansión de 2 pisos, con jardín perfectamente cuidado, y 2 autos de lujo en la entrada. Toqué el timbre con las manos temblorosas, sosteniendo ese pastel de 3 leches que compré como ofrenda de paz, como recordatorio de tiempos mejores. Sebastián abrió la puerta y su rostro inmediatamente mostró disgusto. «¿Qué haces aquí?» Su tono era de fastidio, no de sorpresa. «Hijo, necesito hablar contigo. Han pasado meses y... no avisaste que vendrías. Porque cada vez que aviso me dices que no es buen momento. Sebastián, soy tu padre. No debería necesitar cita previa para ver a mi propio hijo». Detrás de él apareció Valeria, perfectamente maquillada y vestida como si estuviera en una sesión de fotos. Su expresión al verme fue de puro desprecio. «Sebastián, ¿qué hace él aquí?», preguntó, como si yo no estuviera presente, como si yo fuera invisible. «Ya me encargo, amor», le dijo mi hijo, intentando cerrar la puerta. Pero yo puse mi pie para impedirlo. «No, Sebastián, ya basta. Necesito que hablemos. Necesito que me expliques qué pasó con nosotros, con nuestra relación. ¿Qué hice mal?» «Papá, este no es el momento. Nunca es el momento». Mi voz se elevó, años de dolor saliendo de golpe. «Nunca es buen momento para tu padre, pero siempre hay tiempo para tus amigos, para tu esposa, para todo el mundo menos para mí». Valeria soltó una risa amarga. «Esto es ridículo. Sebastián, dile que se vaya». «Escúchame bien», le dije, mi voz temblando. «Yo sacrifiqué mi vida entera por este muchacho. Trabajé hasta quedarme sin piel en las manos. Vendí todo lo que tenía para darle educación. Perdí a mi esposa mientras trabajaba para pagar su universidad. ¿Y ahora me tratan como si fuera basura?» «Nadie te pidió que hicieras eso», intervino Valeria con frialdad. «Esas fueron tus decisiones.
No puedes cobrarle a Sebastián por hacer lo que se suponía debías hacer como padre. Tú no tienes derecho a opinar sobre esto, le grité, perdiendo la compostura. Tú no sabes nada de sacrificio, nada de amor, solo sabes de apariencias y de dinero. Sebastián me empujó hacia atrás. No le hables así a mi esposa. El empujón no fue fuerte, pero el simbolismo me destrozó. Mi propio hijo, poniéndole las manos encima a su padre para defender a una mujer que lo había alejado de su familia. ¿La defiendes a ella?, pregunté con lágrimas en los ojos. ¿A ella que te llenó la cabeza de veneno contra mí? ¿Contra tu padre? Basta ya, gritó Sebastián. Basta con este drama. Estoy harto, papá. Harto de tus visitas sorpresa. Harto de tus reclamos. Harto de que me hagas sentir culpable por tener una vida mejor que la tuya. ¿Una vida mejor?, repetí incrédulo. Hijo, yo no quiero tu dinero, no quiero tu casa. Solo quiero que me trates con respeto, que me trates como tu padre. Pues yo no quiero un padre que me avergüence, soltó. Y esas palabras cayeron como plomo en mi pecho. ¿Sabes lo incómodo que es para mí cuando apareces con tu ropa de carpintero, oliendo a madera, hablando como la gente del barrio? Mis amigos, mis colegas, todos se preguntan cómo es posible que yo venga de eso. ¿Eso?, susurré. Soy tu padre, Sebastián. No soy eso. Soy el hombre que te dio todo. Y ya me cansé de escucharlo, explotó. Siempre lo mismo, te di todo, sacrifiqué todo. ¿Sabes qué, papá? Ya pagué esa deuda. Te aguanté por años. Te invité a cosas donde no encajabas. Te presenté con gente que no quería conocerte. Ya hice suficiente. El silencio que siguió fue aplastante. Valeria sonreía satisfecha en el fondo. Los vecinos probablemente estaban escuchando desde sus casas, y yo estaba destruido. Entonces, ¿eso es lo que soy para ti?, pregunté con voz seaguebrada. ¿Una deuda que pagar? ¿Una vergüenza que ocultar? Eres un estorbo, dijo Sebastián con una frialdad que no reconocí. Solo estorbas mi vida, papá. No sirves para nada en mi mundo. No encajas, no aportas nada, solo estorbas. Sentí que me faltaba el aire. Esas palabras, no sirves para nada, saliendo de la boca del hijo por el que yo hubiera dado mi vida 1000 veces. Por favor, vete, continuó. Vete de aquí y no vuelvas. No te quiero en mi casa, no te quiero en mi vida. ¿Entiendes? Se acabó. Ya no hay nada entre nosotros. El pastel que sostenía en mis manos temblaba. Por un momento pensé en tirárselo, en gritar, en romper algo, pero no lo hice. No iba a darle esa satisfacción. Dejé el pastel en el suelo, a sus pies, como una ofrenda rechazada en el altar de su ingratitud. Que Dios te perdone, hijo, le dije, mi voz apenas un susurro, porque yo ya no sé si puedo. Di media vuelta y caminé hacia mi camioneta. Detrás de mí escuché la puerta cerrarse con un golpe seco. Final. Definitivo. Subí a mi vehículo y manejé sin rumbo fijo, las lágrimas nublando mi visión. Me estacioné en un parque vacío y lloré como no lloraba desde el funeral de Marisol. Lloré por el hijo que perdí, por los años desperdiciados, por el amor que nunca fue suficiente. Pero entre esas lágrimas, algo más empezó a crecer. No era solo dolor, era rabia, era decepción, era una decisión cristalizándose en mi mente. Si Sebastián me veía como un estorbo, como alguien que no servía para nada, entonces era hora de demostrarle quién era realmente Raúl César Cabrera. Los primeros días después de esa humillación fueron los más oscuros de mi vida, peores incluso que cuando perdí a Marisol, porque al menos entonces tenía a Sebastián a mi lado. Ahora no tenía a nadie. Me encerré en mi taller. Dejé de contestar llamadas. Dejé de ver a mis vecinos. Solo trabajaba, comía y dormía. La madera se convirtió en mi única compañía, el aserrín en mis lágrimas solidificadas. Pero una noche, mientras lijaba una mesa de roble, algo hizo clic en mi mente. Recordé las palabras de mi padre, dichas décadas atrás cuando yo era apenas un muchacho. Hijo, en esta vida hay 2 tipos de hombres, los que se quedan llorando por lo que perdieron y los que se levantan y construyen algo nuevo. Tú decides cuál quieres ser. Dejé la lija a un lado y me miré las manos, callosas, marcadas, viejas, pero fuertes,
todavía fuertes. No voy a quedarme llorando, me dije en voz alta. Si mi hijo cree que no sirvo para nada, voy a demostrarle lo equivocado que está. Al día siguiente empecé a investigar. Sebastián había publicado en redes sociales que acababa de cerrar un gran negocio, que su empresa estaba expandiéndose. Presumía su éxito con fotos de cenas caras y viajes lujosos, pero yo conocía a mi hijo mejor que nadie. Conocía su debilidad. Siempre había sido impulsivo con el dinero, siempre había querido aparentar más de lo que tenía. Y con Valeria a su lado, esa debilidad se había multiplicado por 10. Contraté a un muchacho del barrio, Diego, que era bueno con las computadoras. Le pagué para que investigara discretamente la situación financiera de Sebastián. No era legal, lo sé, pero tampoco lo era como me habían tratado. Diego regresó 2 semanas después con información que me dejó helado. Don Raúl, su hijo está en graves problemas. Pidió múltiples préstamos bancarios para mantener su estilo de vida. La empresa donde trabaja está en crisis y van a hacer recortes masivos. Su casa la compró con una hipoteca enorme que apenas puede pagar. Si pierde su trabajo, lo pierde todo en menos de 6 meses. Me quedé en silencio, procesando la información. Mi primer instinto fue llamarlo, advertirle, ayudarlo. Porque así es un padre, ¿verdad? Siempre perdonando, siempre rescatando. Pero luego recordé sus palabras. No sirves para nada. Solo estorbas. Y algo se endureció en mi pecho. Diego, le dije, quiero que sigas monitoreando la situación. Cualquier cosa, que pase quiero saberlo, y mantén esto entre nosotros. Los siguientes meses trabajé como nunca antes. Acepté todos los encargos que llegaban, contraté a 2 ayudantes más, expandí mi taller, dormía 4 horas diarias, pero no me importaba. Tenía un propósito ahora. También hice algo que nunca había hecho. Invertí. Un amigo del barrio, Roberto, había hecho fortuna comprando propiedades en zonas en desarrollo. Me enseñó lo básico, y yo, con mis ahorros de toda una vida y los nuevos ingresos, empecé a comprar terrenos baratos en áreas que estaban creciendo. La gente del barrio me decía, «Don Raúl, ¿para qué quiere todo eso a su edad? Debería estar descansando». Pero yo no quería descansar. Quería construir. Quería demostrar que el carpintero humilde que su hijo despreció tenía más valor del que él jamás imaginaría. Mientras tanto, Diego me mantenía informado. Sebastián había perdido un cliente importante. Su empresa estaba en problemas. Valeria había hecho que gastaran una fortuna en remodelar la casa para impresionar a sus amigas. Las deudas crecían. 6 meses después de nuestra última conversación, Diego llegó con noticias cruciales. «Don Raúl, el banco va a ejecutar la hipoteca de la casa de su hijo. Van a rematarla. Él no tiene cómo pagarla». Mi corazón se aceleró. «¿Cuándo?» «En 3 meses. Van a sacarla a subasta». Me quedé mirando por la ventana de mi taller, viendo el atardecer pintar el cielo de naranja y púrpura. En mi mente, las piezas encajaban como un rompecabezas perfectamente diseñado. «Diego, quiero que averigües todos los detalles de esa subasta. Fecha exacta, monto mínimo, procedimiento, todo». «¿Va...?» empezó a preguntar, sus ojos abriéndose con comprensión. «Voy a comprar esa casa», dije con voz firme. «Pero Sebastián no puede saber que soy yo. Necesito que esto se haga a través de un tercero, una empresa fantasma, algo legal pero discreto. ¿Conoces a alguien que pueda ayudarme?» Diego asintió lentamente. «Conozco a un abogado, don Roberto Méndez. Es honesto y sabe cómo manejar estas cosas. Pero don Raúl, ¿está seguro? Es su hijo». «Ya no tengo hijo», respondí, sorprendiéndome de la frialdad en mi propia voz. Me lo dejó muy claro. Ahora solo soy un hombre de negocios haciendo una inversión. Pero ambos sabíamos que era mucho más que eso. Contraté al abogado Méndez. Era un hombre de unos 50 años, serio, pero comprensivo. Cuando le expliqué la situación, negó con la cabeza. «Don Raúl, entiendo su dolor, pero ¿está seguro de esto? Una vez que lo haga, no hay vuelta atrás. Su relación con su hijo...» «Ya no hay relación que salvar», lo interrumpí. «Solo quiero que me ayude a hacer esto de manera legal y discreta. ¿Puede o no?» Suspiró. «Puedo. Crearemos una LLC, una empresa de responsabilidad limitada a su nombre.
pero con una razón social que no lo vincule directamente. Usted será el dueño de todo, pero su hijo no lo sabrá hasta que usted decida revelarlo. Perfecto. Los siguientes 2 meses fueron de preparación meticulosa. Vendí propiedades, reuní capital, aseguré el financiamiento. El abogado Méndez se encargó de todo el papeleo legal. Durante ese tiempo, Sebastián no me llamó ni una sola vez, ni siquiera para decirme que estaba en problemas, para pedir ayuda, para disculparse. Nada. El silencio era absoluto. Eso me dolió más de lo que esperaba, pero también fortaleció mi resolución. La noche antes de la subasta no pude dormir. Me la pasé dando vueltas en mi cama, preguntándome si estaba haciendo lo correcto. ¿Era esto justicia o era venganza? ¿Era una lección o era crueldad? Pensé en Marisol. ¿Qué diría ella si estuviera viva? Creo que me diría: Raúl, ámalo siempre, pero no dejes que te pisotee. Un padre también merece respeto. Y tenía razón. Yo merecía respeto. Merecía dignidad. Merecía que mi sacrificio fuera reconocido, no escupido. El día de la subasta llegué temprano. No fui personalmente, por supuesto. El abogado Méndez me representó. Yo esperé en mi taller, con el teléfono en la mano, temblando de anticipación. La llamada llegó a las 2:47 de la tarde. «Don Raúl», dijo Méndez, su voz neutral, «es suyo. La casa es suya. Ganamos la subasta». Cerré los ojos, sintiendo una mezcla extraña de triunfo y tristeza. Acababa de comprar la casa de mi hijo, la casa donde me había humillado, donde me había expulsado, donde me había dicho que no servía para nada. Ahora era mía. «¿Cuándo le notificarán?», pregunté. «El banco le informará en los próximos días que perdió la propiedad y que debe desalojar en 30 días. El nuevo dueño, usted, puede decidir qué hacer después». «Gracias, licenciado. Excelente trabajo». Colgué y me quedé sentado en mi taller, rodeado de herramientas y aserrín, procesando lo que acababa de hacer. No sentí alegría, no sentí satisfacción inmediata, solo sentí un vacío profundo donde alguna vez hubo amor de padre. Pero también sentí algo más: control. Por primera vez en años, yo tenía el control de la situación. Ahora solo quedaba esperar a que Sebastián descubriera lo que había pasado y esperar a que viniera, como yo sabía que vendría, a pedirme ayuda. Porque cuando uno lo pierde todo, siempre regresa al único lugar donde alguna vez fue amado. Regresa a casa, aunque ya no sea suya. 2 semanas después de la subasta, Diego llegó corriendo a mi taller con noticias. «Don Raúl, su hijo acaba de publicar algo en redes sociales. Parece desesperado». Tomé el teléfono que me extendía y leí la publicación de Sebastián. Tiempos difíciles nos enseñan quiénes somos realmente. Perdí mi trabajo, enfrento situaciones complicadas, pero sé que con esfuerzo saldré adelante. A veces la vida te pone pruebas para fortalecerte. Nunca te rindas. Fe. Palabras bonitas, motivacionales, vacías. No mencionaba que estaba a punto de perder su casa. No mencionaba las deudas que lo ahogaban. No mencionaba que su matrimonio con Valeria estaba tambaleándose porque ella, como yo imaginaba, no estaba dispuesta a quedarse con un hombre sin dinero. No mencionaba que su mundo perfecto se estaba desmoronando. ¿Ha intentado contactarlo?, preguntó Diego. No, y no lo haré. Él sabe dónde encontrarme si me necesita. Pero pasaron días y Sebastián no llamó. Su orgullo era más fuerte que su necesidad. O quizás todavía creía que podía resolver todo sin mí, sin el padre que no servía para nada. Luego llegó la notificación del banco. El abogado Méndez me confirmó que Sebastián había recibido la orden de desalojo. Tenía 30 días para abandonar la propiedad. Esa noche mi teléfono sonó. Era un número desconocido. «¿Hola?», contesté, aunque sabía quién era. «Papá». La voz de Sebastián sonaba rota, humillada. «Papá, soy yo». No dije nada, solo esperé. «Papá, yo necesito hablar contigo. ¿Puedo ir a tu casa?». «Puedes venir», dije simplemente, y colgué. 1 hora después, escuché el motor de un auto estacionándose frente a mi pequeña casa. Ya no era el BMW del año. Era un auto mucho más modesto, probablemente rentado.
Abrí la puerta antes de que tocara. Sebastián estaba parado ahí, y la transformación era impactante. Su traje caro había sido reemplazado por jeans y una camisa simple. Tenía ojeras profundas, había perdido peso, su cabello estaba despeinado. El barniz de perfección se había caído, revelando al hombre destruido debajo. «Pasa», le dije sin emoción en mi voz. Entró mirando alrededor, como si estuviera viendo mi humilde casa por primera vez, y quizás lo estaba haciendo. Quizás antes nunca realmente la había visto, cegado por su propio sentido de superioridad. Se sentó en el viejo sofá donde él solía hacer su tarea de niño, el mismo sofá que Marisol y yo compramos en un mercado de segunda mano hace 30 años. «¿Quieres café?», pregunté. «No, Papá, necesito hablar contigo». «Entonces habla». Se frotó la cara con las manos, y en ese gesto vi al niño que solía correr hacia mí, llorando cuando se caía. Pero ya no era ese niño. Ya no. «Perdí mi trabajo», comenzó, su voz temblando. «La empresa hizo recortes masivos. Yo pensé que estaba seguro, que era valioso, pero me equivoqué, y las deudas se acumularon. Valeria y yo gastamos demasiado, vivimos por encima de nuestras posibilidades, y ahora el banco va a quitarme mi casa». Se quebró. Lágrimas corrieron por sus mejillas. «No tengo a dónde ir, papá, no tengo dinero, no tengo nada. Y Valeria, ella se fue. Me dejó cuando supo que ya no podía mantener el estilo de vida que ella quería. Se fue con todo, las joyas, el dinero que quedaba en nuestra cuenta, todo». Esperé en silencio observándolo desmoronarse. Yo sé que fui terrible contigo. Sé que te traté mal, que te humillé, que te dije cosas horribles, y entiendo si no quieres ayudarme. Entiendo si me odias, pero no tengo a nadie más, papá. Eres lo único que me queda». El silencio en la habitación era denso, pesado. «¿Terminaste?», pregunté finalmente. Me miró confundido. «¿Qué? ¿Terminé de hablar? ¿Eso es todo lo que tienes que decir?». «Papá, te estoy pidiendo ayuda, te estoy diciendo que lo siento». «No», lo corregí. «Me estás diciendo que perdiste todo y que no tienes opción más que venir conmigo. Eso no es lo mismo que estar arrepentido. Es solo desesperación». «Estoy arrepentido», insistió. «Lo digo en serio». «¿Arrepentido de qué, Sebastián? ¿De tratarme como basura o de que ahora me necesitas? Porque hay una diferencia enorme». Se quedó callado, luchando con las palabras. «Dime», continué, mi voz firme pero no cruel. «Si hubieras mantenido tu trabajo, si Valeria no te hubiera dejado, si todavía tuvieras tu casa perfecta, ¿estarías aquí? ¿Me habrías llamado?». No respondió. No hacía falta. Ambos sabíamos la respuesta. «Eso pensé», dije. «Vienes a mí porque no tienes otra opción, no porque realmente hayas entendido el valor de lo que teníamos». «¿Qué quieres que haga?», preguntó, su voz subiendo de volumen. «¿Qué quieres que diga? ¿Que me arrastre? ¿Que te suplique perdón de rodillas?». «Quiero que seas honesto», respondí calmadamente. «Conmigo y contigo mismo. Quiero que reconozcas no solo que me trataste mal, sino por qué lo hiciste. Quiero que entiendas que tus acciones tienen consecuencias». «Las entiendo. Lo perdí todo». «No», dije levantándome. «Todavía no entiendes nada». Caminé hacia una gaveta y saqué un folder con documentos. El folder que el abogado Méndez me había entregado días atrás. Lo puse sobre la mesa frente a Sebastián. «¿Qué es esto?», preguntó, mirando los papeles con confusión. «Ábrelo». Con manos temblorosas abrió el folder y comenzó a leer. Vi cómo sus ojos se movían rápidamente sobre las líneas, cómo su rostro pasaba de confusión a incredulidad, de incredulidad a shock absoluto. «Esto dice que la empresa Inversiones RC es dueña de mi casa». «¿Quién es?». Se detuvo, sus ojos encontrándose con los míos. «RC, Raúl César». «¿Tú?». «Yo», confirmé. «Compré tu casa en la subasta del banco. Soy tu nuevo casero, Sebastián. O más bien, soy el hombre que decidirá si tienes dónde vivir o no». Se puso de pie bruscamente, los papeles cayendo al suelo. «No puedes hacer esto. Esto es venganza». «Es justicia», lo corregí.
O quizás es simplemente una lección de negocios. Aprendiste a ver todo como transacciones, ¿verdad?